Feliz día, usuarios y usuarias de BB Televisión. Estamos en esta nueva emisión de Diálogo de Saberes, en esta ocasión con la directora de CONADECAFRO, Norma Romero. Ella nos va a conversar hoy sobre el tema de la afrovenezolanidad. Quiero decirles que nos encontramos en el mes de la afrovenezolanidad, pero que ella nos comentaba que poco a poco se ha ido construyendo eso del mes, que originariamente se logró que el 10 de mayo fuera el Día de la Afrovenezolanidad. Y bueno, como estamos en el mes, ahora en lo fáctico de la afrovenezolanidad se están desarrollando un conjunto de actividades, hay toda una agenda del gobierno bolivariano para homenajear y conmemorar además todas las luchas afrodescendientes y bueno, el día de hoy estaremos conversando con ella sobre la afrodescendencia, la afrovenezolanidad. Queremos que nos comente originalmente cómo sale este término de afrodescendiente. Sí, fíjate, el término es un constructo de líderes y lideresas originalmente autodenominados negros y negras, quienes en la preconferencia de las Américas en Chile, una conferencia previa a la tercera conferencia mundial contra el racismo, se pusieron de acuerdo en llevar una propuesta a esa tercera conferencia. Y esa propuesta fue que todos fuesen reconocidos y reconocidas como descendientes de África. Ejemplo, afrovenezolano, afrocolombiano, afrochileno, afroperuano, afropanameño. La propuesta fue aceptada en esa tercera conferencia mundial contra el racismo que se dio en Durban, en Sudáfrica, del 31 al 3 de septiembre del año 2001. ¿Y por qué en Venezuela mayo es el mes de la afrovenezolanidad? Bien. El 10 de mayo además es el día, porque ¿qué ocurrió yo? ¿Hay Fíjate, algo particular por esa fecha? Sí, particularísimo. El 10 de mayo se conmemora la gesta libertaria de José Leonardo Chirino y asumimos esa fecha como un ícono para resaltar la lucha y la visión de país que tuvo ese libertario para nosotros. Era un hombre libertario. Entonces decidimos hacer una serie de lobbies ante la Asamblea Nacional, y en ese momento la presidía nuestro flamante presidente actual, Nicolás Maduro Moros. Entonces, a partir del año 2005, se conmemora en Venezuela el Día de la Afrovenezolanidad, el 10 de mayo. Pero ya a lo largo de estos 11 años ya de esa fecha, nosotros hemos venido sumando esfuerzos y haciendo lobbies con uno y otro ente gubernamental para que asuman la política de la afrovenezolanidad. El Ministerio de Poder Popular para la Educación asumió ya el mes de la afrovenezolanidad con toda una grilla, una serie de lineamientos, y entonces vemos en las escuelas nuestras, en las escuelas venezolanas, conmemorando la gesta libertaria de José Leonardo Chirino y el mes de la afrovenezolanidad. Yo quisiera que en este espacio usted nos dijera brevemente cuáles son esos referentes históricos de rebeldía, de lucha, de ideología que debemos tener como venezolanos, como venezolanas, un poco para profundizar en esa batalla cultural que hay que hacer contra el racismo y reivindicar nuestras raíces verdaderas y profundas, ¿no? Sí, Thais, fíjate. El hombre y la mujer que fueron arrancados de sus tierras desde África y traídos a las Américas en condición de esclavitud, nunca fueron sumisos. La persona es inherente para toda persona la libertad. Toda vez que los secuestran, los trasladan, empezaron sus manifestaciones por liberarse. Y las primeras fueron, pues, por supuesto, inmolarse, lanzarse de los barcos. Y a la llegada a estas tierras desconocidas también ocurrieron muchísimas muertes. De hecho, se dice que más de 60 millones de africanos y africanas fueron secuestrados de sus tierras y trasladados a las Américas y al Caribe. Entonces, se fueron constituyendo las formas de trabajo de las haciendas y las formas económicas, y por eso es la vinculación con la coyuntura actual, porque fueron nuestros ancestros. Y con la visión de clase, además. Por supuesto, pero fueron nuestros ancestros quienes levantaron la economía mundial desde estas tierras para el colonialismo. Entonces hay una vinculación actualísima desde esa visión. ¿Quiénes fueron y quiénes siguen siendo, con las transmutaciones, por supuesto, y las actualizaciones que tienen
los que han levantado las economías mundiales. Y las economías, por supuesto, de toda América Latina, para que continúen las economías mundiales. Y particularmente en la historia de Venezuela. Por supuesto. Y en la historia de América Latina, los afrodescendientes cumplieron un papel fundamental en el proceso de independencia. Sí, pero mucho más atrás. O sea, te comentaba que nunca fueron sumisos y por supuesto hubo rebeliones a lo largo de toda la historia, así como hubo también en toda América Latina. En Venezuela hubo más de 27 rebeliones. El rey Miguel de Buría es una de las primeras que se relatan por la magnitud de su repercusión en 1732. Y ya en 1795, la gesta de José Leonardo específicamente tiene una connotación distinta, porque cuando le preguntan por qué antes de asesinarlo, él dice que era para que se acabara la trata, el tráfico, la alcabala, el cobro de impuestos, por liberar a su familia y a sus coterráneos. Eso entonces prefigura un bosquejo de un movimiento preindependentista además, pero con una configuración de una construcción de país. Tenía la primera visión de construcción de país. Correcto. Por eso es tan importante sacar a la luz pública el expediente de José Leonardo. No es igual tener una configuración de una sociedad con idearios, con héroes y heroínas visibles en la historia, que no tener una sociedad con héroes y heroínas a quienes emular. Y parte de ese expediente está en que él fue a Haití también. Así es. Y conoció todas las ideas que se estaban gestando y desarrollando en Haití, porque Haití es como un referente histórico de revolución, de rebeldía, de transformación, donde estaban las ideas más avanzadas para el momento y permearon. Por supuesto, en las Américas. Permearon en las Américas. Y además también que Bolívar también pasó por allí. Correcto. Próximamente también vamos a conmemorar con actividades la proclama de Carúpano, el próximo 2 de junio. Bolívar también venía de Haití y pasó también por Carúpano y proclama la liberación de los esclavos a solicitud ¿de quién? De un haitiano. Quien estaba negociando entonces, así es. Fue una de las exigencias que le hizo. Bueno, los apoyamos, pero si ustedes erradican la esclavitud. En la Venezuela de hoy, en el marco de una revolución que lleva más de 17 años, porque 17 años digamos, como en el gobierno, pero otros años antes de lucha, ¿no? ¿Cómo está la situación de los afrodescendientes? ¿Cómo ha sido ese proceso de reivindicación? ¿Qué logros ustedes pueden decir que se han obtenido en esta etapa? Fíjate, la población afrovenezolana, como población menos favorecida a lo largo de la historia, es la población que más se ha beneficiado del gobierno revolucionario. ¿Por qué? Justamente al estar invisibles, ¿a qué se dedica el presidente Chávez y la revolución? A reivindicar mayoritariamente al pueblo empobrecido. Y el pueblo empobrecido mayoritario era el pueblo afrodescendiente. Entonces, todos los afrodescendientes debemos agradecerle al gobierno revolucionario que les haya dado vivienda, que les haya dado estudios, que les haya dado educación, que les haya acercado la salud a su barrio, a través de los barrios adentro. El grueso de la inversión social que hace el gobierno revolucionario, la hace allí, en reivindicar a ese pueblo que había estado permanentemente excluido. ¿Y que es la mayoría de la población? 53.4%. Pero además de eso, hay unas políticas que van orientadas específicamente a reivindicar la afrovenezolanidad. ¿Cuáles han sido esas políticas? Fíjate, primero, el conocimiento de la lucha a través del Día de la Afrovenezolanidad es uno de ellos. Y dándole luces a la población en general de quién era José Leonardo, por qué la lucha, por qué afrodescendiente, es dar a conocer eso. Además, Venezuela como país es firmante de la Convención y la Declaración del Plan de Acción de la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo. Eso quiere decir que eso se convierte en una legalidad supranacional, pero que además de allí parte la creación de la Ley contra la Discriminación Racial y la creación además del Instituto Nacional contra la Discriminación. Es la firma de ese convenio nos da pie para permear entonces el resto de las leyes para que no haya discriminación. Ahí, a pesar de todos esos esfuerzos, ¿qué puede decir usted hoy? ¿Hay racismo o no hay racismo en la Venezuela de hoy?
Si no hubiese, no existiesen las leyes, no existiese la ley orgánica contra la discriminación racial, si existiese igualdad entre la población, no existiese ninguna de las otras leyes, ¿Y cómo porque se todos expresa seríamos ese iguales. racismo? El racismo se expresa tácita, abierta, pero quienes la sufrimos en carne propia somos directamente las y los afrodescendientes. Quien no la sufre en carne propia siempre dice y pregunta, ¿existe en Venezuela? Porque nunca la ha vivido. Pero nosotros sentimos la discriminación, por ejemplo, en las solicitudes de empleo, muchas veces no te lo dicen, no te dejamos en el empleo porque eres afro. Pero ven la foto en el currículum y dicen, tiene todas las capacidades técnicas, pero es negro o es afrodescendiente. Es una de las vías. Otra de las vías es que lo vemos también, y nos cuentan nuestros compañeros. La discriminación obstétrica, te dejan esperando porque eres negra o porque eres afrodescendiente, te dejan esperando también para parir, me pasó personalmente, teniendo todo el informe, casi que me da preeclampsia, porque me dejan esperando, te dejan esperando por un cupo en la universidad, y a veces ni te lo dicen porque no te están viendo, pero en lo que ven, la ficha, ya te sacan por racismo, en la zona donde vives, por los apellidos, y hay múltiples formas de ejercer la discriminación, abierta, solapada. Cada vez que hay una coyuntura política, se exacerba el racismo social. En el siguiente segmento vamos a hablar de eso, de cómo, por ejemplo, en la coyuntura complicada que está atravesando Venezuela, donde la oposición incluso ya está comprobado, tiene relación con el imperialismo, para tratar de sacar al gobierno, cómo se manifiesta, incluso ya hay brotes de fascismo, cómo se exacerba, mejor dicho, ese racismo en esta coyuntura. Hablaremos de eso en el siguiente segmento y bueno, los invitamos a continuar viendo este programa. Ya volvemos. Usuarios y usuarias, continuamos acá en este diálogo de saberes con Norma Romero. Con ella estamos conversando sobre la afrovenezolanidad, ya que estamos ya casi culminando el mes de la afrovenezolanidad y se han desarrollado un conjunto de actividades desde el gobierno bolivariano para reivindicar y conmemorar esta fecha y este mes. O sea, decíamos que era el 10 de mayo como el Día de la Afrovenezolanidad, ¿no? Y luego es el mes. Antes de irnos al corte, nosotros conversábamos en el segmento anterior sobre, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho culturalmente desde la Revolución Bolivariana, que acá en Venezuela existe racismo y que el racismo se exacerba en coyunturas complicadas, difíciles, donde brota el fascismo, coyunturas como la que está atravesando la sociedad venezolana actualmente, de disputa, de clases y de lucha porque salga el gobierno revolucionario. ¿Cómo se manifiesta el racismo en esta coyuntura? Sí. ¿Y desde dónde, además, quiénes son los racistas en esta coyuntura? Fíjate, el racismo se exacerba siempre que hay una coyuntura álgida social. Y en estos momentos está exacerbado. Primero, tenemos un vicepresidente afrodescendiente, que por los caminos que vamos va a asumir la presidencia el año que viene, porque no habrá referéndum. Segundo, porque los racistas no están de este lado, sino están del otro lado. Siempre lo han estado. La oposición siempre ha ejercido su rol de clasista y de racista. Y entonces en coyunturas sociales como estas, siempre exacerban el racismo, siempre. Si revisamos la historia, hay cualquier cantidad. Lo ejercieron contra el presidente Chávez en sus primeros momentos, cuando el golpe también se exacerbó el racismo muchísimo. Incluso hay caricaturas a las cuales denunciamos abiertamente, personalmente, introduje una denuncia ante la Fiscalía por racismo expreso, contra el término y la figura además del presidente Chávez. Hay 2 denuncias introducidas ante la unidad de víctimas del Ministerio Público. El racismo y el clasismo casi siempre van de la mano. Es una ideología creada también por el fascismo. Es ideológico el racismo.
pero quisiera además leer un parrafito corto que tiene muchísimos años. Tenemos a nuestro servicio personas de distintas opiniones y de diferentes partidos, hombres que desean restablecer monarquías socialistas, comunistas y partidarios de toda clase de utopías. A todos los hemos sujetado a nuestro trabajo. Cada uno a su manera deshace los restos del poder y trata de destruir las leyes existentes. Por este procedimiento todos los gobiernos sufren tantas preocupaciones, todos ellos realmente claman la tranquilidad y por el amor a la paz están dispuestos a todos los sacrificios. Pero nosotros no les concederemos la paz hasta que no hayan reconocido nuestro supergobierno internacional. ¿Eso es de qué libro? Los protocolos de los sabios de Sion. Bueno. Así es. 20 siglos tiene. Toda una doctrina. Tras el poder, 20 siglos tiene el capitalismo configurándose, permeando todos los gobiernos. Lo que ha sucedido un gobierno tras otro, y no escapamos de toda vez que el presidente Chávez rompió las ataduras para liberar y darnos la patria socialista que queremos, que soñamos, también están detrás de nuestros gobiernos. Bueno. Esto no es nuevo, se transfigura, se muta, pero también de este lado, los revolucionarios debemos aprender de ellos para superarlos. Claro, hay que estudiar bastante y conocer bien su doctrina para poderla desmontar. Para conocer el sistema, sus ramificaciones, y cómo permea toda la sociedad, cómo se gana a través de los medios de comunicación, porque son los que llegan a todas las casas. El daño que nos hizo las cableras al meterse hasta el último de nuestros, primero de nuestros urbanismos, de nuestros ranchitos, de nuestros rincones, de nuestros hogares. Las transnacionales están allí. Claro. Es un arma de los medios por eso transnacionales. La batalla cultural es fundamental. Y quizás nos vamos a tardar un poquito más de tiempo, pero tenemos que tener las conciencias para poder resistir. Las conciencias, como te decía, tras cámaras, primero la conciencia étnica, nuestra raíz, nuestras raíces. Danos un momentico. Antes de profundizar allí, porque yo quiero que nos expliques eso para finalizar el programa bien claro, pero tenemos a nuestra compañera Iveda ahí esperando su turno al bate, que ella nos va a mostrar, va a hacer un recorrido breve por las páginas web mostrando lo que hay allí sobre el tema. Adelante, Ivette. Gracias, Thais, y comenzamos nuestro recorrido con el portal de Correo del Orinoco que titula: Presidente Maduro enaltece la afrovenezolanidad y las luchas de José Leonardo Chirino. La nota un poco más abajo dice que el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros recordó las luchas del prócer de la patria José Leonardo Chirinos, quien luchó por la eliminación de la esclavitud y la igualdad de clases sociales. En su perfil de Facebook, el mandatario manifestó: solo en revolución, solo en socialismo, gracias al comandante Chávez desde el año 2005, en nuestra patria se celebra cada 10 de mayo el Día de la Afrovenezolanidad, en honor a la insurrección realizada por José Leonardo Chirinos desde el año 1795. Continuando nuestro recorrido, también vemos otro titular de esta misma página que dice: Mes de la Afrovenezolanidad cerrará con conversatorios sobre movimientos de independentistas. Y allí vemos una gráfica de una pequeña afrodescendiente y dice que este martes 31 de mayo se presentará el conversatorio La presencia afrovenezolana en los movimientos independentistas a propósito del cierre del mes de la afrovenezolanidad, organizado por la Fundación Biblioteca Ayacucho, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. La actividad se realizará en la Casa José Martí, aquí en el Boulevard Panteón, a las 10:30 de la mañana, y contará con la participación de la profesora Noemi Frías, quien rendirá tributo a los venezolanos de origen africano y sus raíces étnicas, cuyo legado está reconocido en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Y concluimos nuestro recorrido revisando nuestra cuenta Twitter, @diálogo_pisovive. Y vemos allí la primera publicación que dice: Núcleo Escolar Rural publicó desfilando por el Día de la Afrovenezolanidad. Un poco más abajo, la cuenta Al Campo Voy dice: Semana de la Afrovenezolanidad, y vemos allí la imagen en honor a los afrodescendientes.
Rosa Margarita Sáenz también publicó Encuentro sobre Afro-Venezolanidad en Motatán. Y vemos allí la gráfica de las actividades que se están realizando en conmemoración al mes de la Afro-Venezolanidad. La Biblioteca Nacional invita a descargar el libro Nochebuena Negra, celebrando la Afro-Venezolanidad, y vemos allí la imagen de este libro de Juan Pablo Sojo. Y por último, Migdalia Hurtado, continúan actos culturales en la celebración del mes de la Afro-Venezolanidad. Bueno, la invitación es para que nuestra invitada también nos comente acerca de otras actividades que usted tenga conocimiento con relación a esta celebración que tenemos en el país. Sí, muchas gracias, Ivette. Coméntanos a ver qué se quedó allí por fuera de actividades que se estén haciendo ya en lo que queda del mes, en estos próximos días. Sí, ya es una política nacional. El Ministerio del Poder Popular para la Educación emite la política y lineamientos hacia todas las escuelas a nivel nacional, y en Caracas todos los distritos escolares del Distrito Capital están haciendo una muestra de actividades desde las escuelas y están en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, convirtiendo a ese espacio un cumbe de paz y libertad. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura también asumió como política el mes de la Afro-Venezolanidad con diversas actividades culturales. Además, ayer se conmemoró el Día Mundial de África, y el Centro de Saberes Africanos también tiene una serie de ponencias y de actividades en el centro de Caracas, en su sede principal, en la esquina de Gradillas. Bueno, no, ahí están invitados a esa actividad en el Teresa Carreño todos los caraqueños y caraqueñas que quieran ir, ¿no? Para cerrar, yo quisiera que usted nos hiciera brevemente esa visión que me estaba explicando en el corte de la necesidad de tener conciencia, pero no solo étnica, sino también de género, conciencia de clase, conciencia de patria, para poder ser realmente un ser transformador y revolucionario. Explíquenos y cerramos con esto. Sí, vamos a tratar de explicarlo de una manera sencilla y que la mayoría lo asuma. La primera conciencia a la que debemos practicar, motivar, emular, es la conciencia étnica. La madre, cuando amamanta a su bebé, este bebé está sintiendo, palpando, oliendo, reconociendo características fenotípicas de su madre. Y esa es la primera conciencia que debemos fomentar, la conciencia étnica. La segunda conciencia que se debe reforzar es la conciencia de género, que a los 3 años de edad la mayoría de los niños y niñas van reconociendo su sexualidad, su género, y hay que ir reforzando también desde esa temprana edad. La tercera conciencia es la conciencia de clases, y no podemos esperar adquirirlas en las universidades, sino la vamos adquiriendo y nos las hacen sentir desde el preescolar, cuando llevamos una arepa envuelta en un envoltorio de lujo y otro no. El niñito de al lado nos hace burla por la forma sencilla como tenemos envuelta la arepa, y esa es nuestra primera noción de clase social. Y esta, por supuesto, hay que reforzarla desde el hogar. ¿Para qué? Si no tenemos estas 3 primeras conciencias básicas bien fomentadas, nosotros no vamos a consolidar ni a construir una conciencia de patria, una conciencia de territorio. El primer territorio habitado es el cuerpo. Y desde nuestra conciencia de lo que somos, étnica, de género y de clase, podemos consolidar y defender ciertamente la conciencia patriótica, la conciencia de patria, la conciencia del territorio que habitamos. Bueno, muchísimas gracias por venir hasta acá a seguir fomentando las ideas de lucha por la afrovenezolanidad. Además, la compañera Norma Romero es una feminista también, una luchadora por los derechos de la mujer. Y bueno, es un honor que esté acá. Están abiertas las puertas de Vive TV para seguir fomentando todas estas ideas en pro de participar en esta batalla cultural por la liberación y la independencia real, verdadera. Finalizamos así este programa y los invitamos a ustedes a continuar con la programación de Vive Televisión.